Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, nos hace bien, nos ayuda. Y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, poner obra en nuestra vida para ser las personas que quieres que seamos. Señor, guíanos a través de este tiempo y que podamos ser edificados para la gloria tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, como ven, es una profecía en contra de Egipto. Ahora dice, profecía sobre Egipto: he aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Sabe? Aquí la figura del lenguaje es Jehová montado en una nube, y además dice que es una ligera nube. ¿Sabe? Nosotros podríamos imaginar la escena y podríamos pensar mil y una cosas. Sin embargo, como es figura de lenguaje, es una manera de decir cómo entrará Dios a Egipto, y esto es sin que se den cuenta. ¿Sabe? Ahora mismo, ¿verdad? Como tenemos días nublados, pasan nubes y nubes y nubes. ¿Y cuántas pasaron? No sabemos, porque no estamos contando las nubes y tampoco estamos mirando el cielo para ver si pasa una nube o no. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma será de manera sorpresiva, cuando ellos menos se lo esperan. Esto de alguna forma también nos hace pensar en la venida de Jesús. Jesús vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y en un cerrar de ojos. O sea, que no nos daremos cuenta. Recuerden, nadie sabe el día ni la hora. Porque si fuese así, viviéramos de otra forma. Ahora, verso 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Sabemos por la historia que los egipcios, ¿verdad?, en sus dinastías, de alguna forma iban derrocando una a la otra, y allí tenían conspiraciones uno contra el otro, y se acababan entre ellos mismos. ¿Sabe? En alguna ocasión alguien dio una ilustración acerca de cangrejos, ¿no? Y decía, estos son cangrejos europeos y estos son cangrejos mexicanos. Bueno, también los egipcios son como los cangrejos mexicanos. Y estaban dos cubetas con cangrejos. Una eran europeos y la otra eran egipcios y mexicanos. Ahí se mezclaron los dos. La de cangrejos europeos estaba tapada, y la de cangrejos mexicanos y egipcios estaba destapada, ¿verdad? Y decían, a ver, ¿y por qué los tiene estos tapados y estos destapados? Bueno, dice, porque estos cangrejos se ayudan para salir el uno al otro, por eso los tapamos. Pero estos que son mexicanos egipcios, estos, cuando va a salir uno, el otro le jala la pata y no lo deja salir, ¿verdad? Entonces se van de alguna manera haciendo mal entre ellos. Y esto fue algo que de alguna manera pasó con los egipcios. Ellos se hacían mal, ¿verdad? ¿Sabe? Me recuerda mucho la historia de México. Cómo en vez de ayudarnos como nación, perjudicamos al prójimo. Así que yo creo que Dios siempre va a poner un plan y un proyecto a cada país referido al carácter de cada país. Vea lo que dice el verso 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán
a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Cuando se dice el espíritu de Egipto, refiere también a una figura de lenguaje, ¿verdad? Es como cuando dice tiene espíritu combativo. Es una forma de decir que es una persona que lucha. Cuando dice que el espíritu de Egipto se desvaneció, que quiere decir que entró en una depresión y en un desánimo por las cosas que iban a suceder. Y sobre todo porque el consejo no tenía el efecto deseado. ¿Sabe que cuando hay guerras, allí hay estrategas de guerra que han estudiado al otro ejército, al ejército enemigo? Y entonces los estrategas ponen la estrategia para cómo defenderse del enemigo y cómo contraatacar. Pero resulta que su estrategia falla y falla y falla y no hay nada que puedan hacer, y entonces viene el desánimo. El espíritu se quebranta y de alguna manera se desvanece y ya no hay manera más que doblar las manos y rendirse ante el enemigo. Por eso el verso 4 dice: y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y para muestra un botón, porque aunque lo vamos a ver posteriormente, pero la forma en que los llevaron en cautiverio. Allí Argón era el rey de los asirios, y este que menciona, ¿verdad? Acá en el verso 20, Sargón era el rey de Asiria, y el Tartán, es decir, el general de los ejércitos, los iba a llevar desnudos, ¿verdad? Era una exhibición para avergonzarlos a lo sumo. Por eso habla de que va a ser un rey, ¿verdad?, violento, y se enseñoreará hasta de su propia dignidad. ¿Y quién lo dice? El Señor Jehová de los ejércitos. O sea, va a pasar. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos. La caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Y esto habla de una profecía no a corto plazo, sino a largo plazo. Recuerde que la profecía muchas veces tiene doble cumplimiento, y en algunas hasta triple cumplimiento. Entonces se iba a cumplir con Sargón, el rey de Asiria, pero también en el milenio, ¿verdad? Porque después va a hablar de cómo Egipto y cómo Asiria y cómo Etiopía van a adorar en Israel. Así que vemos cómo va teniendo un cumplimiento a largo plazo y a corto plazo. Dice el verso 11, y por cierto, el Nilo para los egipcios era una deidad, era lo máximo. Adoraban al Nilo, y Dios los iba a herir y avergonzar en lo que más amaban. Verso 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, una ciudad al norte de Egipto. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Sabe? Es curioso, porque cuando José estaba en la cárcel, el Faraón tuvo un sueño.
y pidió a sus consejeros, a sus sabios, a sus hechiceros que interpretaran el sueño. Y no pudieron hacerlo. Y verdad, ahí el copero del rey se acordó de José, que le había interpretado un sueño y cómo se había cumplido al pie de la letra, y llamaron a José para que interpretara a Faraón, y estuvo satisfecho el Faraón. Y lo que hizo un israelita fue traer vida a Egipto y traer prosperidad a Egipto, porque no murieron de hambre, porque Dios había llevado a José a Egipto para preservación de vida, no solamente de los israelitas, sino de los egipcios. ¿Y cómo pagaron los egipcios a Israel? Los esclavizaron durante 432 años, ¿verdad? Abusando de su poder, y de alguna manera, en vez de darle las gracias y glorificar a Dios, se envanecieron en su razonamiento y adoraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Así que estos consejos se iban a desvanecer. Verso 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te dirán ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, una región del sur, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. ¿Sabe? Es como cuando Aitofel, ¿verdad? Ahí fue de alguna manera desviado el consejo. David, ¿verdad? Había sido traicionado por su propio hijo y había quedado allí un consejero que iba a estropear el consejo, ¿verdad?, de Aitofel hacia Absalón, y no le iban a salir las cosas como quería, y este consejero se fue y se suicidó porque no le salían las cosas como eran. Así que nosotros podemos entender que Dios puede desviar el consejo de la persona para que no hagan lo que quieren, sino para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Sabe? A veces Dios interrumpe nuestros planes. Dios interrumpe nuestros planes a través de una llamada por teléfono, a través de una visita inesperada, a través de un suceso, de un hecho que de alguna manera nos impide seguir con nuestros planes. Dios habla y nosotros tenemos que estar atentos a su voz, porque si queremos hacer algo incorrecto, Dios nos va a ayudar a no hacerlo. Pero si nosotros insistimos y somos necios, Dios va a permitir que venga el daño a nuestra vida, porque de otra manera no entendimos. Verso 14, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. ¿Sabe? Es que yo creí que iba a ser así, es que yo pensé, es que yo... No, es lo que Dios quiere. Por eso siempre debemos encomendarnos a Dios, porque como dicen, el hombre planea, pero Dios es el que da la dirección, es el que dispone. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sabe? Salomón decía, echada está la suerte, pero de Dios es la mano. Es decir, Él va a determinar que sí y que no. Por eso debemos, de alguna manera, siempre estar dependiendo de Dios. Verso 15, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Es decir, no hay nada que detenga la voluntad de Dios. Verso 16, en aquel día los egipcios serán como mujeres
porque se asombrarán y temblarán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. ¿Sabe? Ser como mujer no es una forma de discriminatoria, ¿verdad? Porque muchos dicen, ya ves, la Biblia es machista, porque trata a la mujer como débil. Pero de alguna manera tiene que ver con las características. ¿Sabe? Cuando hay guerras, ¿quiénes salen a la guerra? ¿Los hombres o las mujeres? Si dicen, pedimos voluntarios para la guerra, ¿quiénes vienen? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Porque la mujer tiene una característica diferente que el hombre, y aunque va a haber mujeres osadas que van a decir, yo voy a la guerra y yo agarro un fusil y yo también, pero son muy pocas. Así que en general la mujer es un poco más recatada, es un poco más débil, ¿saben? Si a un hombre le dicen, llévate 2 garrafones, se los lleva sin problema. Pero a una mujer, llévate 2 garrafones y dice, pues para eso tengo marido, ¿verdad? Para que cargue mis garrafones. ¿Sabe? De alguna forma, son características, no tienen nada que ver. La mujer es más temerosa que el hombre, por naturaleza, ¿verdad? Cuando se oye un ruido extraño en la casa, la mujer no va a ver qué pasó. Le dice al marido, oye, hay un ruido, ve a ver qué pasó. ¿Cierto o no? Oye, se metió alguien a la casa. No va la mujer, sino manda al hombre o al hijo o al varón que está ahí. Si no está, pues de modo tiene que ella ir y hacerlo. Pero de alguna manera tiene que ver con características y no con discriminación. Pero imagínense los hombres temerosos, pusilánimes, porque ya no hay valor en ellos. Y dice el verso 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. ¿Sabe? Este pasaje me recuerda a un dicho argentino que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. ¿Sabe? Cuando oigan de Judá tendrán miedo. ¿De Judá? No, sino del Dios de Judá. ¿Sabe? Muchas veces al hombre se le dan características que no son del hombre, sino que son de Dios. ¿Sabe? Cuando dicen, ay, qué valiente, ay, qué inteligente, ay, qué sabio, ay, ¿qué es esto? ¿Sabe qué debemos decir? No soy yo, sino Dios en mí. La gloria sea para Dios. ¿Sabe? La mayoría de la gente quiere reconocimiento y quiere admiración, pero los cristianos le damos la gloria a Dios. O así debería de ser. Pablo, el apóstol Pablo, dice, lo que soy es por su gracia. Todo lo que soy es por su gracia. Los profetas del Antiguo decían, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Así que de alguna forma, cuando estos oían de Judá, oían de Dios y temían a Dios. Verso 18, en aquel tiempo futuro, habrá 5 ciudades, esto es a largo plazo, no fue en el año 702, sino fue mucho posterior, o va a ser, perdón, todavía mucho posterior, todavía no ha acontecido esto. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen lengua hebrea de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres o Jerez, pero de alguna manera esta Eres es ciudad de la destrucción, aunque muchos intérpretes dicen que es Hiriápolis o la ciudad del sol. Pero una de las características que tiene esta ciudad, si fuera la ciudad de la destrucción, porque fueron destruidos los ídolos,
de estas personas. Y si fuera en la ciudad del sol, es porque Dios gobierna en esas ciudades. ¿Sabe? Verso 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. ¿Sabe? Esto sucederá en el milenio. En el milenio. Ahora esto no, porque si usted va a Egipto, a cualquier ciudad que vaya y habla usted de Jehová y de Dios, del Dios de la Biblia y de Jesús, ¿sabe qué le va a pasar? Lo van a linchar. Porque Egipto ahora mismo es una ciudad musulmán, es un país musulmán junto con los países árabes. Muchos países de África son musulmanes. Así que será en aquel tiempo, es decir, en el milenio, no ahora. Verso 20. Y será por señal, por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él enviará salvador y príncipe que los libre. O sea, Dios va a estar al cuidado de Egipto en aquel tiempo. ¿No es impresionante que la gente, al final de cuentas, se va a convertir, mucha gente se va a convertir al Dios de Israel? Verso 22, e irá Jehová a Egipto, ya esto acercándolo más hacia lo que va a pasar a tiempo cercano. Dice, irá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y convertirá Jehová, y les será clemente y los sanará. Bueno, esto sigue siendo tiempo futuro. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová, cosa que no se puede imaginar al día de hoy, ¿verdad? En aquel tiempo Dios va a unificar a todos, que todos se convertirán allí a Jehová. En aquel tiempo, verso 24, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Tres ciudades. Habían hablado de Egipto, habían hablado de Asiria. ¿Cuál es la tercera? Israel. Entonces, como si fueran una sola cosa. En aquel tiempo, creo yo, que ya no habrá estas fronteras ridículas donde mexicanos, gringos, canadienses, etcétera, etcétera, sino que seremos como al principio. Adán y Eva no tenían una raza, y son los padres de la humanidad. Noé no tenía una raza, y son los padres de la segunda humanidad, que al final ellos también eran descendientes de Adán. Entonces, nosotros de alguna forma siempre estamos ahí predispuestos, mexicanos, pensamos que somos menos porque somos parientes de los indígenas, cuando en realidad somos hijos de Dios, criaturas de Dios, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Verso 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, para bendición en medio de la tierra. Si usted ve hoy el conflicto en Israel, Egipto es enemigo de Israel. Pero un día será bendición. Verso 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos, Dios se encarga de bendecir. La bendición viene a través de la obediencia, no a través de pedirla, sino obedece y Dios te bendecirá. Verso 1 del capítulo 20. En el año que vino el Tartán, Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo.
Y aquí yo me pregunto una cosa, si Dios me mandara a hacer algo así, pregunta, también para ustedes, ¿lo harían? ¿Lo haríamos? Y esto de alguna manera denota lo que hay en nuestro corazón, porque estamos de alguna manera siendo obedientes hasta donde yo quiera, no hasta donde el Señor quiera. Pero el Señor de alguna manera nos manda y tenemos que obedecer. Ahora, Isaías era un hombre admirable, así como lo fue también Ezequiel. ¿Sabe? Ezequiel hizo allí, comió estiércol. Y este hombre se desnudó para de alguna manera figurar la palabra de Dios y lo hizo así durante 3 años. ¿Y sabe qué decía la gente? Está loco, le falta un tornillo, está demente. Y la gente dice, y como Pablo lo dice, para ellos son locura y estamos locos para este mundo, porque no hacemos lo que este mundo hace, porque no nos moldeamos a este siglo, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios. Y para ellos es locura. Es locura que nosotros no nos embriaguemos, que nosotros no hagamos como hacen ellos. Es locura. Somos los aburridos, somos los malos de la película. ¿Se da cuenta que el cristiano ahora tiene un mensaje de odio? Porque dice lo que Dios dice y no lo que el mundo hace. Si uno dice que la homosexualidad es pecado, mensaje de odio. Si uno dice que hay que leer la Biblia, mensaje de odio. ¿Sabe? Siempre ha habido oposición contra los que quieren hacer la voluntad de Dios. Verso 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo. Qué bonito, qué precioso, la forma en que Dios habla de Isaías, mi siervo. ¿Sabe? ¿Diría Dios lo mismo de nosotros? ¿Que somos sus siervos? ¿O diría mis criaturas? ¿Sabe? Dios honra a los que le honran. Mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos, descalzos, descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto, y se turbará y avergonzará de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Saben? Hemos confiado, dicen ellos, en ídolos, en hechiceros, en agoreros. Hemos confiado en aquellos que adivinan la suerte. Y mira, ¿escaparemos de esto? De alguna manera, lo que está Dios diciendo es que los que confían en Jehová tendrán fuerza y alzarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. De alguna manera, Dios quiere que nosotros confiemos en el Dios de los ejércitos, que Él está a control de nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando el hermano Enrique dice, el Señor viene, yo lo creo. Yo lo creo. Y sabe, yo he estado siguiendo estos últimos años la guerra de Ucrania y Rusia. Y Rusia ha amenazado en varias ocasiones con una guerra nuclear. Y parece ser que OTAN no quiere la paz. Y parece ser que en vez de paz quieren guerra. Pero una guerra nuclear sería catastrófico. No sé para quién, pero va a haber sobrevivientes. Y va a sobrevivir Rusia. Y el que está aquí en juego es Estados Unidos.
pero curiosamente nosotros estamos cerquita de Estados Unidos. Como diría un expresidente de México, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Saben? Nosotros debemos confiar en Dios. Y no hay plan del hombre que se oponga al plan de Dios. Dios sabe lo que hace. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor. He de confiar en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No solo cuando hay lo bueno, sino cuando hay lo malo. Debemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, he de confiar en el Señor todos los días de mi vida. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, aunque no haya ovejas en la majada, aunque los montes sean lanzados al mar, con todo yo confiaré en el Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, que moras en todo lugar, estamos agradecidos con tu palabra porque tu palabra se ha cumplido al pie de la letra y se cumplirá aquello que resta, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mienta, sino eres Dios. Y tú dijiste, y tu palabra se cumplirá. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza hoy y mañana y todos los días en ti, porque tú no te equivocas, porque tú eres todopoderoso, porque tú sabes todas las cosas que nosotros ignoramos. Bendito sea, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, que tú, Señor, puedas obrar en sus vidas, en sus familias. Provee y ayúdanos a confiar en ti. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.